Hola a todos, espero que sigan muy bien. Seguimos entonces con nuestro programa para ir llegando a lo que es la geometría no euclidia. La vez pasada veíamos un poco sobre la métrica y veíamos que ella nos dice cómo medir, que precisamente es lo que va en el fondo a cambiar cuando yo hablo de espacios no euclidios. Hoy vamos a desarrollar un poquito más sobre la métrica para darnos cuenta que en general no nos debemos dejar confundir con una métrica a veces puede ser no convencional. Volvamos al caso euclidio y para simplificar las cosas trabajemos en dos dimensiones. De hecho, en gran parte de este curso prácticamente nos vamos a dedicar en 2D, que es la geometría clásica a la Gauss. Entonces, en el espacio euclidio habíamos dicho que la métrica es simplemente la identidad. Eso es lo que habíamos descubierto la vez pasada. O sea que esta es la métrica y el elemento de línea me va a quedar de esta forma. Voy a aprovechar este momento que es bastante, digamos, sencillo lo que estoy introduciendo para introducir una notación que vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces, la vez pasada habíamos hablado de la suma de índices, ¿sí? Y hasta ahora siempre hemos denotado los índices bien sea arriba o abajo, pero no nos hemos preocupado dónde están. ¿Listo? Ahora vamos a ser un poquito más estrictos y aquí en el elemento de línea por ahora, después vamos a irlo introduciendo en otros lados, vamos a introducir que la sumatoria va a ser entre índices abajo y arriba. Entonces por ahora vamos a ponerle a la métrica los índices abajo y a las coordenadas les vamos a poner índices arriba. Déjenme tratar de justificar un poco esto. Sabemos que la forma como yo mido en el espacio euclidio viene de la norma y la norma viene del producto interior. Eso de hecho es una receta bastante general. O sea, para llegar a la norma y a las mediciones tengo que antes pasar por el producto interior. Pero el producto interior es en realidad una función desde el espacio vectorial a los complejos. Y cuando yo defino esa función, paralelamente yo estoy definiendo un espacio que es distinto al espacio vectorial con el que yo arranqué, que usualmente se le denomina el espacio dual. Sucede que con el espacio euclidio, el espacio vectorial de vectores con el que estamos trabajando, el espacio dual es difícil de distinguir del espacio original. En realidad, podría uno hablar, por ejemplo, de vectores columna y vectores fila para distinguir el espacio original del espacio dual. ¿Listo? Entonces, dicho esto, sabemos que el producto interior en realidad tiene en cuenta dos espacios, el espacio y el espacio dual. Y sabemos que el producto interior en el fondo trae la métrica. Entonces la métrica de alguna manera pues tiene que ser como una información que conecta esos dos espacios. Y la forma que vamos a hacer nosotros para distinguir el espacio original del dual es poniendo los índices bien sea arriba o abajo. Ahorita yo sé que no va a quedar muy claro lo que estoy diciendo, pero es una primera justificación de por qué voy a necesitar que la métrica tenga los índices en otra posición a los de las coordenadas. Si no me entendieron esto, no importa, por ahora es simplemente una notación. ¿Listo? Es una notación y vamos a decir que vamos a sumar los índices y punto. ¿Listo? O sea, simplemente estoy diciendo que lo que está aquí es lo mismo que está acá. Ahora volvamos a nuestro punto. El punto es, ok, habíamos encontrado una métrica que me dice cómo medir. Pero esa métrica nosotros la habíamos encontrado utilizando un tipo muy particular de coordenadas, que son las coordenadas cartesianas. ¿Qué pasa? Y eso lo advertí la vez pasada. ¿Qué pasa si yo cojo otras? Y ojalá ustedes lo desarrollen. ¿Qué pasa si yo cojo, por ejemplo, coordenadas esféricas? Estoy en 3 dimensiones. Aquí que estoy en coordenadas polares, el ejercicio es realmente sencillo y simplemente voy a coger coordenadas polares en 2D. Entonces, si yo cojo esto y hago el cambio de variable acá, que es una tarea estándar, sencilla, de primeros conceptos de diferenciación, y reemplazo este resultado en el elemento de línea original, nos damos cuenta que el elemento de línea se ve bien distinto, ¿cierto? O sea, yo he cambiado de coordenadas y el elemento de línea nuevamente
del espacio euclidio. Yo no he cambiado de espacio, lo único que he hecho es cambiar las coordenadas. Cuando yo cambio las coordenadas tengo esto. Y si miro esta definición de métrica, me doy cuenta que los coeficientes que están aquí tienen que ser los elementos de la métrica. Me doy cuenta que tengo aquí estos coeficientes, ¿cierto? Tal vez si quieren los recalco. Aquí tengo un 1, aquí tengo un R y este lo voy a poner entonces morado. Y ese 1 es el que aparece acá. Entonces estamos encontrando algo que la vez pasada advertí, que no lo mostré y que les dije que ojalá lo hicieran con las coordenadas esféricas en 3D. Pero lo que quiero aquí que ustedes se den cuenta explícitamente es que la métrica puede depender de las coordenadas, o sea, puede ser una función de las coordenadas. Pero que dependa de las coordenadas no es indicio de que el espacio con el que estén trabajando sea un espacio curvo, ¿sí? O sea, no quiero que se confundan con que encuentran una métrica y ven que es un poco extraña porque depende de las coordenadas, o sea, no es constante. Este caso es una matriz constante, aquí ya no es constante. Y entonces, porque no es constante, entonces uno inmediatamente pensaría que está trabajando con un espacio curvo. No. ¿Listo? Estoy poniendo un ejemplo muy trivial, ¿sí? Pero que se extiende. O sea, la moraleja que estoy poniendo aquí es completamente general. Si la métrica depende de las coordenadas, no implica que el espacio sea curvo. Entonces, eso es lo primero que quiero que quede claro. ¿Bien? Ahora, aquí yo hice una transformación de coordenadas bastante común y trivial. ¿Qué pasa si me hubiera cogido una general? Si yo cojo que X sea una función de unas nuevas coordenadas, U y V, y Y sea una función general de U y V. Si yo hago exactamente lo mismo que hice acá, voy a encontrar la siguiente, perdón, aquí es el elemento de línea. Voy a encontrar que el elemento de línea ahora tiene esta forma. Es exactamente el mismo elemento de línea, o sea, sigo trabajando en el espacio euclidio 2-dimensional, pero como estoy trabajando en otras coordenadas, su forma se ve distinta. ¿Sí? Lo mismo que sucede aquí, pero aquí completamente general. O sea que vemos que en general en el espacio euclidio 2-dimensional la métrica, todos los elementos de la métrica van a ser distintos de 0. ¿Sí? Entonces aquí yo leo esta componente, aquí leo esta, y aquí tengo que hacer este 2, lo puedo dividir en uno donde venga UV y otro donde venga VU. Me voy aquí a la definición y entonces leo cada uno de los elementos. Y entonces este señor viene acá y el otro viene acá. Entonces me estoy dando cuenta que la métrica, incluso en un espacio plano, la métrica puede ser increíblemente rica en contenido y en estructura. ¿Sí? Puede depender de las coordenadas y puede tener elementos no diagonales, ¿cierto? Elementos cruzados, elementos donde mezclen estos dos señores. Entonces volvemos y leemos, fíjense, yo no he salido del espacio plano, sigo en el espacio plano y estoy encontrando una métrica, en términos coloquiales, horrible, ¿cierto? Entonces, otra moraleja que podemos extraer de este ejemplo es que ustedes vean una métrica con elementos no diagonales no es indicio de un espacio curvo. Todavía no estamos trabajando con un espacio curvo y estoy encontrando una métrica muy rica, o sea, con estructura bien compleja, fuera de la diagonal. Lo otro que podemos entender de este ejemplo que acabamos de hacer es que si yo cojo un cambio de coordenadas, imagínense que yo hubiera arrancado acá y yo me doy cuenta de alguna forma que puedo hacer este cambio de coordenadas al revés, voy de aquí a acá, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar cambios de coordenadas que hagan que la situación sea increíblemente sencilla, mucho más sencilla con que la arranqué, ¿cierto? Puedo, digamos, trivializar. Hay situaciones donde la métrica nunca se trivializa, pero puedo tener situaciones donde la métrica se vuelve mucho más sencilla. O sea, yo puedo arrancar de una métrica que pareciera que es curva, hago un cambio de coordenadas y al final encuentro que no es curva. ¿Sí?
vamos a ver que, por ejemplo, una condición para un espacio plano es que la métrica se pueda poner de manera que no dependa de las coordenadas. Si no depende de las coordenadas, sabemos que estamos trabajando en un espacio plano. ¿Listo? Si depende de las coordenadas, no sabemos. Puede serlo, ¿cierto? Entonces puedo arrancar en algo que dependa de las coordenadas y hacer un cambio de coordenadas para que no dependa. ¿Sí? Entonces, hay gente, yo no, pero hay gente que se vuelve experta en identificar qué coordenadas son las necesarias para que esa simplificación se dé, que pueda yo jugar con coordenadas más convenientes. Ahora, hasta aquí simplemente he dicho cómo yo puedo hacer que la métrica sea más bonita, pero no necesariamente tiene que ser más bonita quitar estos bloques. Esta métrica se ve bonita porque es diagonal, pero nos damos cuenta algo que es usual en las coordenadas polares y en las esféricas, y es que el origen es un punto problemático. El origen me da aquí un 0 y tengo que el determinante de esta señora es 0, ¿cierto? O sea, tengo que la métrica ahí no es invertible. Sí, el origen es un punto problemático en este tipo de coordenadas. Entonces puede suceder que de golpe ustedes llegan y cogen una métrica y esa métrica se ve con problemas en algún punto. Hay puntos en el espacio donde hay algún problema. Que ustedes lo vean de golpe no quiere decir que ese punto de verdad sea raro. ¿Sí? Si ustedes se casan con esto, ustedes dicen, no, en el origen hay algo feo. ¿Sí? Hay algo feo ahí. Supongamos, no hemos hablado de eso, pero supongamos, ahí hay una singularidad, hay un agujero negro en R igual a 0. Y se casaron con eso porque todavía no han entendido que pueden hacer un cambio de variable y obtienen algo que no denota ninguna singularidad, ni agujero negro, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, puede suceder que ustedes escojan un sistema de coordenadas que no sea conveniente, donde refleje estas cosas, pero si escogen otro sistema de coordenadas mucho mejor, para lo que están trabajando, esos problemas, esos puntos en el espacio que pueden estar indefinidos, no aparecen. Y por eso también es conveniente a veces masterizar esto de qué coordenadas son convenientes o qué coordenadas no son. Déjenme entonces estresar esto un poco más. Las coordenadas son simplemente una forma como yo describo el espacio, pero el espacio es independiente de las coordenadas. O sea que si yo quiero describir si un espacio es o no es curvo, necesito encontrar algo que sea independiente de las coordenadas. ¿Sí? Entonces voy a hacer un par de ejemplos mostrando algo trivial, como las cantidades, digamos, físicas son realmente independientes de las coordenadas o las cantidades geométricas. Y vamos a, sin prueba por ahora, a plantear una posible cantidad que va a ser independiente de las coordenadas y que me diga si un espacio es o no curvo. Entonces elaboremos sobre esto. Acabamos de ver que la métrica nos indica cómo medir. De hecho, nos trae información local sobre el espacio. En realidad, los espacios pueden que en algún lugar sean planos, en algún lugar sean curvos. Pero localmente la métrica en todo el espacio donde yo me pare ya me está diciendo cómo medir esa información local. Ahora, acabamos de ver que de golpe su forma no me está indicando directamente si el espacio es o no curvo, pero sí tiene la información del espacio, es lo que acaba de decir. O sea, de todas maneras, si yo quiero saber si el espacio es curvo o no, pues tengo que ir a la métrica. A ella es la que me va a dar esa información en algún modo. Pero algo que yo quiero es extraer de esa métrica información que sea invariante, que no dependa de las coordenadas, porque acabamos de darnos cuenta que las coordenadas empiezan a traer cosas que pareciera que no me pueden desviar. Primero, me pueden desviar, y segundo, la propiedad de que el espacio sea curvo o no puede depender de las coordenadas que yo utilice. Aquí simplemente estoy mostrando un ejemplo de a qué me refiero con que no dependa de las coordenadas. Cuando yo mido cosas geométricas, yo puedo calcularlas en el sistema coordenado que desee y no debe depender de esto. Por ejemplo, si yo quiero calcular la circunferencia del perímetro de un círculo, yo puedo utilizar bien sea coordenadas cartesianas, utilizar x y y, donde yo parametrizo el círculo, por ejemplo, utilizando la coordenada x. Y lo que hago es utilizar la
el elemento línea que habíamos utilizado. Y ahora lo que voy a hacer es sumar ese elemento de línea sobre todo el círculo. ¿Listo? Para eso es que se utiliza el elemento de línea, para sumar e ir calculando toda la trayectoria o lo recorrido. Entonces, yo ya sé cómo es el elemento de línea en cartesianas. Es esto, aquí simplemente estoy sacando la raíz positiva. Y utilizo estas relaciones que acabé de encontrar para escribir el de y en términos de dx. Entonces, todo me queda en términos de dx. ¿Listo? Y aquí simplemente voy en una semicircunferencia y lo multiplico por 2. Puedo hacer un cambio de variable, por ejemplo, para llegar aquí. Y esta integral, si tiene un valor definido, perdón, aquí me faltó un R. Esta integral tiene un valor definido de 1 y tengo el 2πr. O sea, yo por cartesianas puedo obtener ese valor. Ahora, otra cosa es que sea mucho más sencillo hacerlo en polares. En polares tengo que la curva está simplemente definida por la trayectoria tal que el radio vector sea constante igual a r, su norma. ¿Listo? De tal manera que ahora sí vuelvo y aquí estoy utilizando lo mismo, que es la integral del elemento de línea. Y ahora utilizo el elemento de línea en coordenadas polares. Simplemente estoy reemplazando lo que ya conocimos, acabamos de ver. Ahora, el círculo está definido donde r es constante, o sea que esto no contribuye, y aquí sí puedo reemplazar r por el r mayúscula. O sea, si reemplazo eso, obtengo eso, y ahora sí es trivial. Ahora el círculo aquí es un 2π, sale. Y lo que quiero estresar aquí no es el hecho que se puedan calcular por cualquier lado. Lo que quiero estresar aquí, el hecho es que independientemente de las coordenadas que yo utilice, me tiene que dar lo mismo. El círculo es círculo independientemente de las coordenadas que yo esté utilizando. Así que yo desearía saber si un espacio es curvo o no de la misma manera. O sea, yo necesito obtener una cosa que sea independiente de las coordenadas que estoy utilizando. Y eso fue lo que hizo Gauss. Aquí yo voy a introducir la curvatura de Gauss, o sea que funciona para 2 dimensiones en la primera sesión, justamente, cuando hablamos de geometría, hablamos un poco de geometría, estuvimos hablando del hecho que Gauss se especializó precisamente en 2 dimensiones. Después le tocó a Riemann extenderlo a más dimensiones. Y veíamos que en el caso 2-dimensional era más sencillo porque solamente un número era necesario para describir la curvatura del espacio. Y ese número precisamente es la curvatura de Gauss. Aquí lo único que he hecho es, la boté, ¿sí? No deduje nada, simplemente le estoy dando la expresión, sin decirle a dónde sale, nada. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hace Gauss? Darse cuenta que esta cantidad extraída de la métrica, que es una de las condiciones que necesitamos porque sabemos que la métrica trae esa información, es independiente de las coordenadas, ¿sí? Entonces, este señor es simplemente el determinante de la métrica y el resto son, aquí estos subíndices van a ser la componente de la métrica. Recordemos que tiene 4 componentes. Por ejemplo, GUU sería el 1,1, GUV sería el 1,2, GVU sería el 2,1 y así el 2,2 sería VV. ¿Sí? Serían 2 coordenadas que yo llamo V o U y U. Y aquí serían simplemente derivadas con respecto a U y V. ¿Listo? Entonces es una expresión un poco fea que me estaría diciendo cómo sería la curvatura en ese punto, porque esto tendría que evaluarlo punto a punto en el espacio, porque acabé de decir que el espacio puede que en algunos puntos sea plano y en otros puntos sea curvo. Si este señor es distinto de 0, decimos que el espacio es curvo. Si es 0, entonces decimos que el espacio es plano. Otra vez, yo no lo estoy deduciendo, no le estoy diciendo dónde sale, nada. Lo único es que es bastante fea. Aquí incluso no alcancé a escribir el otro término que es idéntico a esto, pero donde aparecía U lo reemplazo por V y donde aparece V lo reemplazo por U. ¿Listo? Ahora veamos que tiene lo que yo quiero. Fíjense, para cartesianas es obvio que me va a dar 0. ¿Por qué? Porque todas las cantidades que están aquí dependen de derivadas de las componentes de la métrica. Y en cartesianas la métrica es constante. Eso fue algo que nos percatamos de inmediatamente. O sea, como la métrica es constante, este señor, todos estos términos son 0, punto, 0. ¿Listo? En cualquier otro sistema de coordenadas me tiene que dar lo mismo si de verdad esta curvatura va a ser el papel de algo que me pueda decir si el espacio es curvo o no.
Entonces, vamos a un espacio, un sistema de coordenadas donde la métrica no sea constante. Por ejemplo, el de polares que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, de todos estos términos, la única componente de la métrica en polares que depende de las coordenadas es la componente 2, 2, ¿sí? Que sería la componente teta, teta. Por eso solamente aparece g teta, teta en todos estos. Supongamos que v es la coordenada teta, y entonces este término no aparece porque no hay términos cruzados. Este señor es constante, es 1. Este sí aparece. ¿Listo? Y eso es lo que tendríamos acá. Es el término que tenemos acá. ¿Listo? La componente teta, teta depende de R. Entonces yo puedo derivar con respecto a R. Pero por ejemplo, la componente teta, teta, aquí, no depende de teta, entonces eso me daría 0. ¿Dónde tenemos más? Por ejemplo, aquí, la componente 1, 1 es constante, esto no va a aparecer. Bueno, no la estoy viendo porque precisamente va a aparecer en los términos que nos están apareciendo aquí, que va a aparecer U, V y aquí U, o sea, teta, teta y la derivada con respecto a R, que es este término que está acá. Y aquí teta, teta, que es R cuadrado y es este señor. Entonces todos los demás términos son 0 y solamente estos dos sobreviven. Y ahora es cuestión de derivar, que aquí es sencillo. Y vemos que este término me da menos R cuadrado y este menos 1 sobre R cuadrado y este positivo, de tal manera que la curvatura es 0. O sea, estoy encontrando que efectivamente, independiente si yo utilizo coordenadas cartesianas o coordenadas polares, la curvatura es nula. ¿Listo? Que es algo que yo quiero. Entonces, hoy estuvimos viendo que la métrica en general, pues me da información sobre el espacio, información valiosa. Pero yo no puedo, de verla simplemente, saber si el espacio es curvo o no. No puedo deducir de ahí. O sea que tengo que ser un poquito más cuidadoso. Y sé que hay coordenadas donde las cosas se pueden simplificar y me pueden ayudar a entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, puede suceder que en un sistema de coordenadas conveniente la métrica sea constante. Si veo que la métrica es constante, este señor ya me dice que el espacio es plano, porque la curvatura depende de las derivadas de la métrica. Si puede que dependa si yo no encuentro esas coordenadas y simplemente veo que la métrica depende de las coordenadas, eso no es indicio de que sea curvo. Que la métrica tenga una estructura rara no es indicio de que sea curvo. Tengo que trabajar más. Entonces tenemos que ir un poquito, trabajar más, ¿sí? Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Entonces, la próxima vez vamos a ver algunas cosas que pues, se dejan de cumplir en los espacios curvos y que nos pueden de pronto dar algún sabor de cómo definir estos espacios curvos de una manera directa, ¿sí? Tener algún sabor de qué es la curvatura. Pero entonces eso será la próxima vez. Cuídense.